Explosivos, montajes y amenazas. Diosdado Cabello asegura saber dónde está María Corina y la acusa de liderar un plan terrorista con apoyo de los Estados Unidos, mientras que Trump ordena mano dura contra los cárteles extranjeros y pone nerviosos a Maduro, a Petro y a Sheinbaum. Qué casualidad, ¿no? Y mientras el chavismo fabrica expedientes para justificar presos políticos, Amnistía Internacional exige a Europa intervenir ante la ola de desapariciones y violaciones de derechos humanos en Venezuela. Hoy queremos mostrarte cómo el régimen mezcla paranoia, mentiras y represión para sostenerse en el poder. De esto y más hablamos el día de hoy. Comenzamos. La cosa es sencilla, lo comentaba hace un par de días. Gobernar desde el caos y siempre, siempre culpar al enemigo externo, una clásica del manual chavista. El narcoministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, ya usted sabe, Diosdado Cabello, anunció la incautación de un nuevo lote de explosivos que se encontraban en 2 galpones en la ciudad de Maturín, en el estado Monagas, por lo que detuvieron a 8 personas más y 15 de los días anteriores. Durante una transmisión por Venezolana de Televisión, el funcionario detalló que decomisaron 1.137 cajas de cargas huecas que contenían 54.000 unidades de carga hueca, 35 rollos de cordón detonante y al menos 125 detonadores eléctricos. Responsabilizó de ello, por supuesto, a María Corina Machado, de la que dijo tener información muy clara de dónde está y que está protegida en este momento, ya que andan corriendo la bola ellos mismos desde la Iguana TV y otros pequeños megáfonos, que estaría en la sede de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas como para que el show suene muy novelero. Pues si está allí y la acusan de todos los males del país, entren por ella y llévensela, como es costumbre. Se la llevan presa sin ninguna prueba, sin debido proceso o respeto de sus derechos. Eso sí, después no vengan con lloriqueos. Pero seguir haciendo el ridículo de decir que saben dónde está por decirlo, los hace ver muy minúsculos. Bueno, lo son. La otra señora, la Sayona, nadie sabe dónde está ella. Bueno, sí sabemos, pues, pero nadie sabe, pues hay que hacer creer que nadie sabe. Para que ella crea que es una super clandestina. Que anda en la clandestinidad. Con los sectores opositores radicales que dirige la señora Machado, supuestamente desde la clandestinidad. Nosotros tenemos información muy clara de dónde está, protegida en este momento. Los galpones donde estaban estos equipos se encuentran en la zona industrial de Maturín, al oeste de la capital monaguense, y otro se encuentra en la avenida Alirio Ugarte Pelayo, al norte de la ciudad. Como ustedes escuchaban, denunciaban la escalada terrorista de las narcobandas, decía Diosdado. Denunciamos el apoyo directo que tienen del gobierno de Estados Unidos, afirmó el capo del Cártel de los Soles sobre las supuestas implicaciones de María Corina Machado y la Casa Blanca para intentar generar hechos de violencia en el país. Pero ¿a quién le denuncias tú nada, pedazo de narco? ¿Con qué moral llegas tú a decir nada? Y así esto no fuera un montaje, ustedes se han dedicado por un cuarto de siglo a ser el vivo ejemplo de unos terroristas. Aseguró que aún continuaban la revisión de los materiales con la participación de expertos explosivistas y añadió que no descartaban la presencia de C4 y dinamita, claro, porque eso se consigue en la esquina, 2 poderosos explosivos. La información la aportó después de que hace 2 días habló de la detención de estas otras 15 personas que les comentaba que serían responsables, según él, de armar explosivos con dinamita que pretendían colocarlos en Plaza Venezuela, cerca de la estación del metro en esta zona, así como en las inmediaciones de una toma de gas doméstico y una estación de gasolina. Un caos total. También de esos hechos responsabilizó a Iván Simonovic y al exdiputado Juan Pablo Guanipa, el que detuvieron el pasado 23 de mayo, 2 días antes de las elecciones regionales o las selecciones regionales y parlamentarias del 25 de mayo. Sobre las detenciones en Caracas volvió a pronunciarse este 9 de agosto. Añadió que les desmantelamos la generación de un hecho de violencia terrible en Caracas. Mire esto, porque dibuja muy bien cómo mienten y luego manipulan a los más desfavorecidos mentales, o sea, a su rebaño chavista, y con ello sientan las bases para montar sendos expedientes y justificar lo injustificable. De esa manera le dicen al mundo, aquí no hay presos políticos, sino personas que cometieron delitos. Como les decía, un clásico del manual de chavistas. Tenemos aquí, hasta ahora, revisadas, porque no hemos terminado de revisar,
1.137 cajas de cargas huecas de distinto tipo, para un total de 54.000 unidades de cargas huecas. 54.000. 35 rollos de cordón detonante. Eso es un poderosísimo, cuando usted pone un explosivo le da una carga adicional, lo multiplica, generando más daño. Y ya le vamos a explicar cómo lo iban a usar. Le agradezco a los compañeros de los organismos de seguridad del Estado, al gobernador, a la policía estatal, a todos, este esfuerzo. Este contenedor está a unos 60 metros de donde estamos. Miren, esto que está aquí es cordón detonante. Todo esto son cargas de explosivos. Pueden decir lo que quieran, pero esto que está aquí, sin duda, por los vínculos de las personas, iba a ser utilizado para hacerle daño a nuestro pueblo. Nosotros estamos empeñados, firmemente, el gobierno nacional, en atacar todos estos grupos que quieren generar violencia en nuestro país. El poder destructivo de este, por ejemplo, de este contenedor, en este sitio, sería como unas 4 cuadras. Porque además, cada carga hueca se convierte como en una granada de mano. Impresionante, ¿no? Solo comparable con las bases subterráneas iraníes para la fabricación de armamento. Cargas huecas. O en todo caso, la cabeza hueca de un capo de la droga que intenta imitar a un jefe de inteligencia. Esas son las cargas huecas. Como me dijo un buen amigo hace un ratito, en vez de este show donde mostró los equipos que se usan para las petroleras, y ya le voy a explicar, para las explosiones controladas en Monagas, Diosdado debió haber hecho un show desde la hacienda El Mulato, la llaman también El Mulatico, ¿qué es? Donde hay unos galpones con unos polvitos blancos que no es ni yeso ni tampoco cal. ¿Qué dices, narco de medio pelo? ¿Te animas? Allí, precisamente donde están 2 de las pistas clandestinas que casi a diario colocan ese polvo en el aire. Fíjense ustedes, el uso principal de las cargas huecas es en la industria del petróleo y del gas en el proceso de cañoneo o perforación de pozos. No se utilizan para la perforación inicial del pozo, sino que son herramientas críticas una vez que el pozo ya está perforado e intubado y cementado. Esta tecnología es estándar en la industria a nivel mundial y se utiliza prácticamente en todos los países productores de petróleo y gas para lograr que los fluidos del yacimiento fluyan hacia el pozo. Una vez que el pozo se perfora y se entuba, la tubería de revestimiento, el casing y el cemento que la rodea aíslan las formaciones de roca. El petróleo y el gas no pueden fluir hacia el pozo en esa etapa. Se baja al pozo una herramienta llamada cañón de cañoneo que contiene múltiples cargas huecas. Estas cargas huecas están diseñadas para detonar a una profundidad específica justo a nivel de la formación que contiene los hidrocarburos. Al detonar, cada carga hueca genera un chorro de alta velocidad y presión extrema que perfora el casing, atraviesa la capa de cemento y penetra la formación de roca. Este proceso crea túneles o canales de flujo que conectan la formación productiva con el interior de la tubería del pozo, permitiendo que el petróleo y el gas fluyan hacia arriba para poder ser extraídos. Aunque su uso principal es el cañoneo, las cargas huecas también pueden usarse en la exploración sísmica terrestre. En ese contexto, actúan como una fuente de energía explosiva para generar ondas sísmicas que viajan al subsuelo. Los geofísicos analizan los ecos de las ondas para crear mapas detallados de formaciones rocosas subterráneas y localizar posibles yacimientos de petróleo y gas, pero no para estallar el metro de Plaza Venezuela. Para eso no había dado. ¿Qué pretende el narcoministro? Que usted crea el cuento que se iban a volar la estación del metro porque lo ordenó María Corina, ya que con eso conseguimos recuperar la democracia, ¿verdad? Tremendo plan de María Corina para recuperar la democracia. De locos. Que vayan al Zulia. Seguramente ahí meten preso a todos los de la industria petrolera del área de perforación, en el lago, cuando cañoneen para la producción de gas lift. Pero mi pregunta siempre es, aparte de Indira Urbaneja o Roy López, muy disminuidos, muy mermados mentales, ¿a qué otras cabezas atrofiadas se le ocurren semejantes montajes tan balurdos? Tensión en Latinoamérica. La orden de la Casa Blanca al ejército estadounidense para combatir a los cárteles en el extranjero propaga a la región ondas sísmicas, hablando de sismos, que amenazan con alterar todavía más las relaciones de la administración de Trump con sus homólogos. Y ni tan homólogos porque son unos delincuentes.
La escalada de su gobierno en la narrativa en la lucha contra el crimen transnacional aumenta la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro y al ejecutivo mexicano de Claudia Sheinbaum, sobre el cual ha planeado el fantasma de la intervención militar desde antes que el republicano regresara a Washington a su segunda presidencia. Estamos jugando con mano dura. Pronto podremos elaborar más al respecto, aseguró Trump brevemente este viernes sobre la iniciativa que fue adelantada en exclusiva por The New York Times. Esta obligó a Sheinbaum a responder rápidamente. Estados Unidos no va a venir a México con los militares, no va a haber invasión, subrayó la presidenta en su conferencia matutina. La mandataria insiste en este discurso desde hace meses, a pesar de las señales de la Casa Blanca, quien designó en febrero como organizaciones terroristas internacionales a cárteles mexicanos, el Cártel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos, el Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo y la Nueva Familia Michoacana, y dos pandillas, el Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha. Sobre estas y sus operativos pesa ahora más presión que nunca. No se conocen detalles sobre la orden de Trump, ni cuándo fue adoptada, ni si se ha sugerido al Pentágono golpes específicos, aunque estos planes ya están siendo diseñados por autoridades militares, de acuerdo a lo que pudo conocer el rotativo estadounidense. El Times desconoce si otras agencias del Ejecutivo, como el Departamento de Justicia o el Departamento de Estado, han desaconsejado estas acciones. La iniciativa, no obstante, responde a un viejo reclamo del sector más duro del Partido Republicano: las operaciones militares estadounidenses contra los narcotraficantes, señaladas por Washington por inundar las calles del país con fentanilo, que ha creado una epidemia nacional muy grave además, con más de 70,000 muertes al año. Ha sido un reclamo de los congresistas de derecha desde hace muchos años. La política se coló al centro del Partido Republicano al menos desde 2023, cuando los principales rivales de Trump a la presidencia, como el gobernador de Florida, Ron DeSantis, también prometía intervenir militarmente con drones en el territorio mexicano. Por ahora, la decisión parece apuntar directamente al sur de los Estados Unidos, especialmente a Venezuela, donde al menos desde 2020 las autoridades estadounidenses siguen la pista a los vínculos de Nicolás Maduro y 14 funcionarios del régimen con el crimen organizado. Durante la primera presidencia de Trump fueron anunciados cargos penales contra el dictador venezolano y sus alianzas con las FARC, una relación que se origina desde el régimen de Hugo Chávez. Este año se cumplen 2 décadas desde que el caudillo venezolano suspendió la cooperación antidroga con Estados Unidos, con el argumento de que la DEA, la Agencia Antidrogas de Washington, era una herramienta de injerencia extranjera. ¿Se acuerda usted de eso? Pero este Trump 2.0 ha redoblado su apuesta contra Maduro. Pam Bondi, la fiscal general, anunció el jueves que el gobierno había aumentado hasta 50 millones la recompensa que ayuda a la detención de Maduro. Como ha sido noticia mundial, la funcionaria acusa al sangriento líder del PSV de colaborar con el Tren de Aragua, no solo colaborar, crearlo además, una organización nacida en Venezuela hace 15 años que operó desde la cárcel de Tocorón. Tarek El Aissami también estaba en eso, en el centro del país, con la anuencia de las autoridades. La banda se expandió a nivel global con el éxodo masivo de venezolanos gracias a la trata de personas, el narcotráfico y la extorsión. Maduro también es vinculado con el Cártel de los Soles, como no va a ser de otra manera, una organización criminal responsable de traficar drogas a Estados Unidos. De eso tenemos un programa buenísimo, ya muchos de ustedes lo han visto. El Departamento del Tesoro sumó a finales de julio a la banda delictiva a la lista de organizaciones terroristas globales por sus actividades. En la declaratoria, las autoridades vincularon además a este grupo con el poderoso Cártel de Sinaloa. El Cártel de los Soles, más que una organización formal, está conformado por varios grupos de poder dentro del gobierno, con los militares a la cabeza, que favorecen, protegen y se benefician de esta actividad ilícita en Venezuela. El nombre de la organización hace referencia a las insignias solares que adornan los uniformes de los altos mandos militares, ganados en altas batallas, ganadas por corrupción. Washington ya había puesto precio a la cabeza de Maduro, $15 millones, en el primer gobierno de Trump. Maduro y otros corrompieron las instituciones venezolanas y brindaron protección política y militar a los narcoterroristas. Maduro y los demás acusados pretendieron expresamente inundar a Estados Unidos de cocaína para socavar la salud y el bienestar de nuestra nación, decía la primera acusación formal contra el mastodonte firmada por el fiscal Geoffrey Berman de Nueva York. Estados Unidos mantiene hoy una narrativa similar contra los capos mexicanos y su deliberada decisión de traficar fentanilo a la nación. El chavismo, por supuesto, siempre ha negado esas acusaciones. Estas desesperadas ofertas al estilo western hollywoodense representan un acto de injerencia,
declaraba el tartamudo ministro de la Defensa Vladimir Padrino López, quien precisamente es uno de los principales del Cártel de los Soles. Nos declaramos en alerta permanente para disuadir y neutralizar cualquier acción contra la paz y la salvaguarda del territorio, agregaba. Otros altos funcionarios del régimen, como el capo Diosdado Cabello, también rechazaron los señalamientos. Cada vez que alguien les molesta, ellos lo ponen de jefe del Cártel de los Soles. Es mentira, Diosdado. Si el jefe eres tú, eso lo sabe todo el mundo. Aunque el chavismo cortó los vínculos con la cooperación con la DEA en 2005, Caracas ha dedicado los últimos años a publicar, ¿no?, a hacer mucha propaganda del desmantelamiento de laboratorios de droga y el derribo de 300 supuestamente aviones usados por narcotraficantes desde 2012, o de la competencia, podríamos decir. El soldadito de plástico, Padrino López, recaló este viernes que las autoridades venezolanas han decomisado en lo que va de año 51 toneladas de droga. ¿Y qué han hecho con ellas, Padrino? Muéstranos, a ver. En México, Sheinbaum también ha optado por hacer más visibles los resultados de sus operativos contra las mafias del narcotráfico, sobre todo cuando las voces de los republicanos reclaman su falta de atención al tema. Se ha trabajado mucho en la caída de los homicidios, en la incautación de drogas, en la frontera norte, y se ha reducido un 50% el paso de fentanilo por la frontera, dijo Sheinbaum con cierto hartazgo a mediados de julio. Además, su gobierno entregó a Washington en febrero a 29 capos de alto perfil para que estos fueran enjuiciados en los tribunales federales de este país. Pero miren cómo ante la pregunta más reciente, Sheinbaum la corta incluso antes de que terminaran de hacérsela. Curioso, por lo menos. En Estados Unidos, el Departamento de Justicia dio a conocer que incrementaba esta recompensa para dar con Nicolás Maduro, el presidente. Sin embargo, menciona que tiene por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa. Saber si ustedes tienen, si han investigado realmente si estos Es la primera vez que oímos ese tema. No hay ninguna, de parte de México, ninguna investigación que tenga que ver con eso. Nada. Y su opinión, que estén vinculando a México, cárteles de México con Venezuela y que ahora estén buscando al presidente. Como siempre decimos, si tienen alguna prueba que la muestren. Nosotros no tenemos ninguna prueba relacionada con ello. Estados Unidos también considera que los antiguos funcionarios del chavismo son clave para obtener información sobre los actos delictivos de Maduro y sus colaboradores. En este contexto, puede marcarse la detención en España de Hugo Carvajal, el antiguo jefe de inteligencia de Chávez, quien fue extraditado hacia los Estados Unidos. Un militar retirado que se declaró culpable en junio de los cargos de conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, conspiración para el narcoterrorismo y otros 2 relacionados con posesión de armas. Todos lo recordamos, lo hablamos en el programa, como el Pollo Carvajal es señalado por la justicia estadounidense como un líder del Cártel de los Soles. Es que era él antes que Diosdado. Pero a rey muerto, rey puesto. Trump estrecha el cerco sobre este grupo criminal y esos actores como Carvajal han sido clave para los acontecimientos que ahora, en este momento, estamos viendo con cierta sonrisa en la cara. Y Amnistía Internacional envió una carta a todos los miembros de la Unión Europea para dar detalles sobre su más reciente investigación sobre la crisis en Venezuela y solicitar acciones de la Alianza Continental para afrontar este problema. La ONG señaló que la Unión Europea debe respaldar con más determinación todos los esfuerzos internacionales en favor de la justicia y tomar medidas renovadas y concretas para dialogar con las autoridades venezolanas. La espiral de violaciones de derechos humanos en nuestro país desde las elecciones de 2024 y su grave impacto humano debería ser una llamada de atención para redoblar el compromiso de la Unión Europea con los derechos humanos en el país. Y es que tenemos a un demente al volante de nuestra nación. Recordó que desde el pasado 28 de julio de 2024, muchísimas personas han desaparecido forzosamente, incluyendo varios ciudadanos europeos. En ese sentido, hablamos de al menos 8 personas de las cuales se desconoce completamente el paradero, mientras que 2 fueron liberadas a las autoridades de Estados Unidos el 18 de julio como parte de ese cruel intercambio de prisioneros entre los gobiernos de El Salvador, Venezuela y los Estados Unidos. Hablamos de los extranjeros solamente. Amnistía Internacional concluyó que este tipo de acciones forman parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil. Y es que las autoridades persiguieron a disidentes políticos, cometieron detenciones arbitrarias masivas de manifestantes y transeúntes, incluidos más de 200 niños y personas con discapacidad,
hicieron uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes, dejaron al menos 25 muertos, sometieron a los detenidos, incluidos a los niños, a tortura, violencia sexual, etc. Y utilizaron aplicaciones de servicios sociales como arma contra las expresiones de disidencia. Aprobaron una legislación, de hecho, que criminaliza a las organizaciones de la sociedad civil y continúan erosionando cualquier atisbo de independencia judicial. Por todo ello, la organización instó a la Unión Europea a usar todos los canales diplomáticos y multilaterales para presionar a las autoridades venezolanas, exigirles que revelen la suerte de las personas desaparecidas y detenidas forzosamente, además de reforzar el apoyo técnico, político y financiero a los defensores de los derechos humanos, de los periodistas y de las organizaciones civiles. Esperemos que este reclamo llegue a buen puerto, porque últimamente Europa es otro nidillo de caos, de desastre y de mucho socialismo asqueroso. Ya será hasta mañana. Suscríbete, comenta, dale like a los videos y compártelos con tu gente más cercana. Es gratis y es una excelente manera que tú tienes para poder ayudarnos. Y es sencillo porque todos esos botoncitos están acá abajo. Esto es apolítico. Si aún crees que podemos cambiar el rumbo de nuestro país, que yo sé que sí, suscríbete y sigamos peleando juntos. Libertad o nada, porque seremos libres.